neuroendocrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al sistema endocrino, nervioso. Exacto. Tenemos acá, ¿cierto? El sistema endocrino y nervioso, a modo de recordatorio. Estos dos sistemas trabajan en coordinación para iniciar, controlar el movimiento y todos los procesos fisiológicos que intervienen. Estos dos procesos siempre trabajan en conjunto para este objetivo. Sistema endocrino, repaso. Hoja nada más para que ustedes lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? ¿En cuál cambia? En órganos, este tipo de órganos, principalmente, porque todos los demás tenemos riñón, páncreas, corazón, etc. No me mandé, se me lleva olvidando. Era la pregunta más simple del día y fue la que más le costó. ¿Cómo en qué sentido? Entonces, sistema endocrino, ¿cierto? El sistema endocrino incluye tejidos o glándulas ya que segregan hormonas. Que las hormonas principalmente son como mensajeros químicos. Aquí tenemos un montón de hormonas que existen y estas hormonas son segregadas directamente a la sangre y de la sangre hacia las células específicas donde van a ser utilizadas. Este esquema es súper simple para comprender el sistema endocrino, es como para un niño de quinto básico, ¿ya? Ahora, recordemos de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son productos químicos, ¿cierto?, del sistema endocrino, que son moléculas principalmente emisoras de señales que llevan información de una célula a otra. Estos también son mensajeros químicos, también los pueden encontrar dentro de la literatura, y ejercen función solo en las células donde tienen un receptor específico. Cada hormona tiene su célula blanca o células diana. Los sistemas de regulación neuroendocrina. Entonces, tenemos, dependiendo la duración de la actividad física, los días, por ejemplo, las semanas o los años, va a haber diferentes activaciones endocrinas y diferentes secreciones de hormonas. Por ejemplo, tenemos acá unas que son de duraciones de cortas minutos o horas, como la prolactina. Tenemos otra que es el cortisol, que se puede segregar durante varios días. Tenemos algunas que se secretan en ciertas semanas, como por ejemplo las del ciclo menstrual. O tenemos otras que son por años o más, que tienen secreciones como la tiroxina. ¿Ya? Entonces, no todas las hormonas se secretan de la misma forma durante el mismo periodo, durante el mismo tiempo. Tenemos acá una diferenciación, por ejemplo, que ustedes secretan hormonas cuando están dentro de su periodo menstrual, pero que se secretan principalmente durante ese periodo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la actividad física. Hay solo algunas hormonas que se secretan o se estimulan durante la realización de actividad física y otras no, que son normalmente siempre secretadas, como el cortisol, que secretamos cortisol por cualquier cuestión. Estamos caminando, estamos secretando cortisol. Entonces, tenemos acá clasificación de las hormonas. Tenemos dos tipos de clasificación, que es lo importante que me interesa que ustedes sepan, que son las esteroides y las no esteroides, ¿ya? Ahora, vamos a hablar a lo que venimos, de las respuestas neuroendocrinas al ejercicio. Tenemos acá factores que influyen en la respuesta neuroendocrina al ejercicio. Tenemos hartos, ¿ya? Pero acá vuelven a salir nuestros amigos principales, nuestras dos palabras principales, que es la intensidad del ejercicio y la duración del ejercicio. ¿Ya? Si se fijan ustedes, la intensidad y la duración es algo, chicas, que ustedes lo podrían colocar en cualquier respuesta, como respuesta a cualquier pregunta que yo les haga. Por ejemplo, ¿qué factores son determinantes para la planificación de un deportista? Intensidad y duración. ¿Qué factores es importante para la planificación de la rutina del deportista? Intensidad y duración. Es útil para todos, y la intensidad y la duración determina todo lo que nosotros vamos a planificar. Ya la cantidad de nutrientes también, ¿de qué se determina? De la intensidad y la duración. Siempre son dos cosas que son muy útiles para responderles, para dar respuesta a muchas cosas. Incluso hasta para chamullar, ustedes pueden chamullar con la intensidad, con la duración, bla bla bla, y salvar una respuesta. ¿Ya? Prueba oral. Por ejemplo, cuando les toquen los casos clínicos. Tenemos después otro importante, que es el estado de entrenamiento del sujeto, el estrés psicológico que esté sometido el deportista, la presión atmosférica, la temperatura, la dieta y la disponibilidad de carbohidratos, y otros factores que son propiamente tal femeninos, como el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué factores influyen dentro de la respuesta neuroendocrina? Tenemos estos, que son los principales, y el ciclo menstrual, que influye mucho en las mujeres, ya dependiendo de la fase en la que estén. De repente hay estudios que todavía están en conclusión, que no tienen mucho sustento propio,
todavía, pero que han dado muchas luces de ciertas cosas en la mujer. Por ejemplo, cuando están en la fase lútea, que han demostrado que mantienen mucho mejor rendimiento en deportes de fuerza, ya otros que cambian el tema del humor, del tema de la necesidad energética. Las decisiones al momento de ingerir alimentos también cambian en la mujer dependiendo del estado que se encuentra en su periodo menstrual. Entonces esas son hartas cosas que uno tiene que considerar dentro de la planificación alimentaria. Incluso la composición corporal también se ve afectada en las mujeres cuando están en su periodo menstrual. Entonces es importante que ustedes lo consideren al momento de atender ya sea pacientes sanos o deportistas, siempre realizar la consideración, preguntarles sobre el ciclo menstrual, si tienen un ciclo menstrual regular, si tienen alteraciones como ovario poliquístico, por ejemplo. Cualquier cosa que pueda afectar o alterar el ciclo menstrual femenino puede ser influyente en tanto así como en el rendimiento, también como en las herramientas que nosotros podamos emplear para la planificación dietética de nuestra paciente. ¿Ya? Profesor, pero ahí se recomienda bajar un poco la intensidad o la duración del ejercicio. Depende, ¿O se sigue? Depende, porque todos los ciclos menstruales también de mujeres son diferentes. Entonces va a depender de cómo sea su ciclo, cómo se siente usted primero, por ejemplo, durante los primeros días. Hay personas que no pueden entrenar cuando están con los primeros días o el día en que le llega, por ejemplo, la regla. Hay otras mujeres que les da exactamente lo mismo. ¿Se considera desde las semanas anteriores cuando ya Sí, eso es muy personalizable, pero obviamente en el tema de función hormonal va a ser siempre igual. Profe, y en el caso de mujeres que tienen los periodos menstruales muy largos, ¿cómo se hace ahí para que puedan entrenar y si tienen las ganas? Es que si tienen las ganas, entrena. Pero y con los dolores y todo el tema. Es que ese es el tema, porque va a depender de mucho de cómo sea el ciclo menstrual, cómo sea la percepción femenina. Porque puede ser que los dolores te afecten mucho o puede ser que no te afecten. Hay Puede personas ser que el ejercicio igual sí, te ayude a bajar el dolor porque vaya a liberar es proinflamatorio. dopamina y todo eso. Hay muchas mujeres que tienen mucho flujo, otras tienen un flujo muy normal. Entonces esas son cosas importantes a investigar en la anamnesis deportiva, porque afecta mucho en los periodos, porque por lo general los deportistas o muchas mujeres no paran de entrenar donde están cuando están en su periodo menstrual. Son consideraciones que de repente ni siquiera están dentro de los deportes amateur, incluso ustedes pueden como ver como en los baños de repente. Quizás de repente los baños ni siquiera tienen como las condiciones para considerar que pueda haber una mujer del equipo o alguna deportista femenina que esté con un periodo menstrual. Porque el deporte es muy bruto, eso es cierto. Hablando de la intensidad del ejercicio primero, ¿cierto? La mayoría de la investigación reflejan el umbral de intensidad en condiciones cualitativas y cuantitativas, porque lo podemos cualificar dependiendo del rendimiento y cuantificar también dependiendo de la duración. Y esto también es predominante para la respuesta de la mayoría de las hormonas que afectan durante la realización de actividad física. Por lo general, la intensidad y la duración, digamos. ¿Condiciona la cualitativa? Cualitativa y cuantitativa. ¿En qué? Cualitativa es que yo la puedo cualificar, por ejemplo, yo puedo ver que la duración es larga solamente porque el partido dura 90 minutos, ya estoy sacando una cuantificación porque me dura 90 minutos. Entonces puedo decir que por cualidades es largo, porque el Ironman es muy largo, o lo puedo cuantificar por el tiempo nomás que está especificado. O sea, como que de las dos formas se puede determinar. Pero por lo general la intensidad del ejercicio es el que genera mayores respuestas hormonales en relación a todos los otros factores que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá, no sé si se aprecia bien, pero tenemos acá un ejemplo donde tenemos dos hormonas, que es la noradrenalina y la adrenalina, que principalmente se secretan durante la intensidad de la actividad física. Pueden ver que acá, dependiendo de la actividad física, en este cuadrito que está acá dicen algunas cositas, como por ejemplo durante los primeros minutos hay un aumento de la velocidad y la potencia de la fuerza, después se mantiene por mantener un rendimiento la utilización del sistema aeróbico y bla bla bla, otras cosas que van afectando mientras vamos realizando actividad física. Entonces, entre mayor duración tenga la actividad física, va a ser mayor la actividad hormonal también. Porque si es más corta, obviamente tengo menos secreciones, si es más larga, voy a estar sometido a mayores situaciones de estrés, de deshidratación, etc. Por eso es tan importante la duración de la actividad física dentro de los procesos neuroendocrinos. Ahora, el estado de entrenamiento del sujeto también es súper importante. ¿Ya? Y esto está altamente probado que el estado de entrenamiento, las personas que entrenan de manera regular, son más, ¿cómo podríamos decir? Más resistentes a altas intensidades, a largas duraciones,
¿ya? Y también a todas las respuestas fisiológicas que el ejercicio provoca. Obviamente acá teníamos el ejemplo, por ejemplo, de la compañera que dijo que corría y rápidamente sentía como dolor en el costado. Quizás una persona que tiene mayor tasa de entrenamiento no lo va a sentir. Entonces, entre más entrenado estoy yo, mucho mejores respuestas tengo que una persona que no está entrenada. Ya mientras mayor duración de la actividad física, ¿va a ser mayor la secreción hormonal? Claro, hay mayor actividad hormonal. Sí, porque entre más tiempo estoy yo haciendo actividad física, estoy más sometido a situación de estrés. ¿Ya? Acá también es importante saber que una persona o el estado de entrenamiento, aquel que tenga una mejor hipertrofia, obviamente también tiene un aumento en las capacidades funcionales de su sistema endocrino y tiene modificación en la sensibilidad de los tejidos. Por lo general, tiene una sensibilidad mucho mayor entre más cantidad de masa muscular tenga. El estrés psicológico, otro factor predominante dentro de la secreción hormonal, y acá salen dos hormonas principales, que es el cortisol y la aldosterona. ¿Ya? Ustedes están constantemente sometidos a un estrés psicológico cuando están estudiando. Constantemente, cuando dicen no encontró la próxima clase, tienen que disertar. ¿Ya? Y esto por lo general, el estrés psicológico hace una activación mayor del sistema simpático. ¿Ya? Acá se ha visto que los sujetos que tienen altos niveles de ansiedad, que es la gran mayoría de los deportistas, también tienen respuestas mucho más marcadas a las catecolaminas, que son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, los deportistas que están sometidos a mayores estrés psicológicos tienen mucho mayor secreción de cortisol y aldosterona y también de estas catecolaminas. Por ejemplo, a mí me pasa dentro de mis estudios que cuando yo entro a procesos de competición, me estreso demasiado y lo paso súper mal, lo paso muy mal. No sé por qué, pero nunca lo he podido controlar. De hecho, yo he estado hasta con psicólogos deportivos y me pasa que me empiezan reacciones adversas, como por ejemplo me enfermo, siempre me enfermo. Siempre me enfermo cuando estoy en periodos de competición porque como que mi sistema inmune se ve tan atacado por esta presión del tema de tener que clasificar, tener que cumplir con condiciones y todo el atado, que genero tanto cortisol que después termino con algo. Amigdalitis, sinusitis, faringitis, etc. Nunca me ha dado así como una reacción como por ejemplo un rash o un EF o alguna cosa así, pero siempre me enfermo. Siempre me enfermo. Y eso me lo han asociado dentro del, porque soy responsable y he tratado de controlarlo, al estrés psicológico que me genera el proceso de competición. Mucho más, por ejemplo, cuando participo en procesos de competición grupales. Porque siento como presión no solo por mí, sino que por todos los demás del equipo, ¿cachai? Y no lo puedo controlar, es algo que lo he tratado de controlar en todo el tiempo que llevo practicando CrossFit y sé que puede irme bien, pero igual me estreso y es horrible. Entonces hay deportistas que esto es muy común, incluso hay deportistas, casos así como súper random, mujeres por ejemplo que practican deporte, que ustedes pueden haber escuchado ya algunas noticias que mantienen un estrés psicológico constante producto de los abusos que tienen de los entrenadores, ya, y ese tipo de cosas, pero lamentablemente son las oportunidades que tienen para atender en el deporte. Imagínense cómo siente esa deportista que tiene que aguantar eso para poder clasificar, porque lamentablemente el deporte en Chile tiene muchas falencias sociales, morales, etc. Pero imagínense cómo se debe sentir estar sometido a eso y tener que competir con ese estrés, con esa presión, o ir a representar al país, por ejemplo, son estrés. Entonces es importante mantenerlo siempre controlado. Y el estrés por lo general es una de las principales respuestas en la secreción hormonal. Siempre vamos a estar secretando cortisol. El cortisol es algo igual sobrevalorado, porque siempre estamos secretando cortisol. Va a depender de cuáles son las situaciones que nos generan secretar mayormente cortisol. Porque, por ejemplo, no es lo mismo secretar cortisol porque tenemos que estudiar a secretar cortisol porque, por ejemplo, porque estoy, no sé, siendo el representante número 1 de Chile en las Olimpiadas. ¿Cachai? Son diferentes condiciones, pero siempre vamos a estar secretando cortisol. Dos cosas más importantes: la presión atmosférica y la temperatura. Las catecolaminas salen de todas partes acá. También tenemos acá, por ejemplo, que la presión atmosférica, o sea, las condiciones de hipoxia principalmente, han demostrado que generan aumento de la secreción de adrenalina en forma significativa. O sea, el estar realizando actividad física en ausencia de oxígeno
aumenta la secreción de la noradrenalina. ¿Y esto qué genera? Principalmente cuando hay cambios en la hiperbaria. Acá se reducen, o sea, cuando ya se regulan un poquitito el tema de las temperaturas, también se ha estudiado que la adrenalina se logra regular su secreción. Después tenemos la temperatura. ¿Qué es hiperbaria, profe? Hiperbaria es como tener una... ¿Temperatura constante? No, de oxígeno. En hiperbaria estamos hablando de que tenemos como mayor disponibilidad de oxígeno. Ya hipobaria es que falta... como las cámaras hiperbarias. Exacto, eso mismo, son las mismas. Y después tenemos las temperaturas que obviamente acá hay mayor concentración de catecolaminas como el cortisol, y también la hormona del crecimiento se secreta mucho en altas temperaturas, ¿ya? Esta palabra es clave porque es alta temperatura. Las bajas temperaturas hay otras reacciones hormonales que por lo general no son tan significativas en la actividad física. De ahí es donde yo les mencionaba anteriormente que es mucho más fácil adaptarse a las bajas temperaturas que a las altas temperaturas. Porque aparte de las altas temperaturas, aparte de lidiar con todo lo otro, tenéis que adaptar tus regulaciones neuroendocrinas y también neuromusculares. Profe, Diga. dijo esta de las temperaturas, Acá, ¿ya? ¿aumenta? Mire, por ejemplo, acá se ven Dice modificadas. Sí. Pero no dice... Se ven modificadas. Esas modificaciones casi la gran mayoría de las veces son aumentos de las secreciones. ¿Ya? Casi nunca son disminuciones que se han estudiado hasta el momento. Acá tenemos nuestra señora insulina. Entonces, tenemos que saber también que acá vamos a hablar un poquitito de lo que es el carbohidrato, principalmente. Se ha visto que la realización de actividad física posterior a la ingesta de algún tipo de comida puede reducir la respuesta al cortisol. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al haber ingerido nutrientes es mucho menos la secreción de cortisol. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está sometido a ese estrés de no tener sustratos energéticos. Eso es como muy lógico. En cambio, el ejercicio en ausencia o de carbohidratos genera un aumento en los niveles de cortisol. Ya, una persona que no ingiere carbohidratos o que no come antes de hacer una actividad física genera mucho más cortisol porque el cuerpo está sometido a un estrés adicional, que es la obtención de energía. Aparte de la realización de actividad física, también es la obtención de energía. Ya, acá, como sabemos, la insulina es la llavecita que abre la célula para que ingrese la glucosa y así nosotros podamos realizar actividad física con normalidad y con la energía suficiente. Y llegamos a algo importante, que acá siempre como que hablamos mucho más. Acá hablamos del ciclo menstrual, ¿cierto? Esto es importante. El ciclo menstrual tiene 4 fases de las más significativas. Esto es algo que todavía está en estudio, chicas, porque acá, como les digo, ya han salido muchos estudios nuevos respecto a esto y en realidad es algo como que ahora actualmente se está empezando a estudiar para darle mayor representatividad. Pero si se fijan acá por ejemplo tenemos la fase premenstrual, donde acá dice que es un periodo que se pierde grasa, pero en realidad algo significativo no es porque no hay tanta pérdida de grasa. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Las otras 2 fases, que en la fase menstrual, donde hay una baja en el rendimiento deportivo, donde se ha estudiado que la gran mayoría de las mujeres en la fase premenstrual tienen disminución en el rendimiento deportivo, y en la fase folicular es donde hay un aumento del rendimiento deportivo. Pero como les digo, esto que está acá es algo que todavía está en estudio, por ende no es tan comprobable, no es algo que podamos decir es así, porque va a depender mucho también de lo que mencionaba anteriormente, de cómo sea el periodo menstrual de cada mujer y cómo está adaptada. Por ejemplo, si una mujer está adaptada a entrenar durante sus periodos menstruales, quizás no va a tener bajo rendimiento en ninguna fase de su periodo menstrual y se va a mantener siempre igual, porque quizás ya tolera los umbrales del dolor, tiene herramientas para manejar como diferentes factores que pueden estar como un periodo ansioso. Así que esto es algo como muy todavía en desarrollo, pero de que el ciclo menstrual sí influye porque hay secreciones hormonales. Entonces puede ser que quizás no me den ganas de llorar todo el día y mientras estoy entrenando no lloro, no siento pena, no siento ansiedad, nada, y después me vuelve, entonces estoy como igual. Y acá tenemos otro donde son las principales hormonas que se secretan, ¿ya? Que es el estrógeno, la progesterona y la hormona luteinizante. Esas son las luteinizantes, que son las principales 3 hormonas que se secretan durante el periodo menstrual. Ahora, tenemos el control neuroendocrino, ¿cierto? Esto es lo mismo que hablamos al principio, que es el sistema nervioso, el sistema endocrino
que gestionan este sistema simpático adrenal, que es como lo que controla todo. Principalmente acá, este sistema, que es el sistema simpático adrenal, es útil para mejorar la función cardíaca, mejorar la función metabólica, la movilidad y la distribución de los sustratos energéticos también, la distribución del flujo sanguíneo, entre otros. Por lo general, esto hace funcionar todo nuestro organismo, pero estos son como los más representativos. Esa la vamos a saltar. Tenemos el sistema nervioso, ¿cierto? Esto también la vamos a saltar porque esto es como ejemplificación nomás para que ustedes sepan qué es lo que maneja el sistema nervioso. Porque obviamente sabemos que el sistema nervioso maneja las contracciones musculares, todo lo que nuestro cuerpo hace lo ve el sistema nervioso. Tenemos las catecolaminas. ¿Dónde se producen las catecolaminas? Suprarrenales. La glándula suprarrenal, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que las glándulas adrenales sintetizan la noradrenalina, que es una de las catecolaminas. Por lo general, el 20% de las noradrenalinas se sintetizan en las glándulas adrenales y el otro, el 80%, es la adrenalina. Estas dos catecolaminas son liberadas desde la médula adrenal hacia todo el torrente sanguíneo, al igual que todas las hormonas. Casi todas las hormonas son secretadas de un órgano al torrente sanguíneo, ¿ya? Y los niveles de catecolaminas de cada individuo varían de entre uno a otro. ¿Por qué pueden variar? Los niveles que se generan de hormonas, ¿Sí? Por las por la cantidad de características. masa muscular. Simplemente varían porque somos todos diferentes. Siempre todo va a variar entre uno y otro porque somos todos diferentes. Así como los requerimientos energéticos varían entre un individuo a otro, también todos teóricamente vamos a funcionar igual. A todo el cerebro nos va a ayudar a pensar, a todos nos va a fluir sangre a través de las venas, pero todos vamos a funcionar diferente, todos vamos a secretar niveles diferentes de hormonas, cantidades diferentes, porque somos todos diferentes, todos realizamos cosas diferentes, estamos sometidos a situaciones diferentes, simplemente es porque todos somos diferentes. Ahora, ¿cuáles son las acciones fisiológicas de las catecolaminas? También en la diapositiva. Principalmente es aumentar la actividad muscular, hablando solamente de ejercicio, ¿ya? Por lo general, en ejercicios prolongados y de intensidad moderada, la catecolamina que más aumenta es la noradrenalina. Después tenemos los de corta duración y máxima intensidad, como por ejemplo, ¿cuál sería un deporte de corta duración y máxima intensidad? Las pesas. El levantamiento de pesas, perfecto. Hay un aumento de la noradrenalina y la adrenalina. Y en ejercicios de muy larga duración también hay un aumento de la noradrenalina y la adrenalina. Entonces van a entender también que las catecolaminas también aumentan dependiendo el tipo de actividad física y la intensidad que tengamos en la actividad física. Por ejemplo, en ejercicios prolongados pero en intensidad moderada no hay secreción de adrenalina. Mayoritariamente hay aumento de la secreción de la noradrenalina simplemente, y los otros dos, la noradrenalina y la adrenalina. Esta clase, chicas, más que nada ustedes como que muchas cosas nuevas no van a aprender porque está ligada solamente a la intensidad. Lo que es importante que ustedes aprendan a identificar cuáles son las hormonas que principalmente se secretan en la actividad física, porque sabemos que la noradrenalina y la adrenalina van a cumplir la misma función en fisiología normal que en fisiología del ejercicio, solo que existen estímulos diferentes que pueden aumentar su secreción. Ya, eso es lo importante que ustedes entiendan de la conceptualidad. Ahora, tenemos hablando un poquitito de la glucogenólisis muscular, ¿cierto? ¿Qué es la glucogenólisis? Es la obtención de glucosa a partir del glucógeno muscular. Cuando este proceso ocurre, hay un aumento de la fosforilasa, ya que la fosforilasa lo que hace es aumentar la glucogenólisis. Principalmente esta lo que hace es aumentar la obtención de glucosa a través del glucógeno muscular. Principalmente para esto tenemos que tener una buena composición corporal, ¿ya? Una persona que tiene mayor tejido adiposo obviamente no va a tener mucha obtención de glucosa a través del glucógeno porque no va a tener masa muscular donde va a tener gran aumento, gran reserva de glucógeno. Va a tener más grasa. Por eso también una persona que tiene una composición corporal, un peso corporal mucho mayor, pierde peso mucho más rápido durante los primeros meses. Que ya cuando encontráis con una persona que quiere mejorar su porcentaje de grasa y es físicamente activo y mayormente entrenado, cuesta mucho más lograr regulación y pérdida de peso que en una persona que no realiza actividad física con frecuencia.
Estos también son, vamos a hablar de esta. La aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? No, principalmente. ¿Y de qué está encargada? De la absorción de, de sodio y agua. Sodio y agua. Ahí dice. Está ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos ejercicio, perdemos agua y electrolitos, ¿verdad? Sí. Esta agua y electrolitos, ¿a través de qué se pierde? Del sudor. Del sudor, ¿cierto? Por lo que la aldosterona, por lo general, puede aumentar hasta 6 veces más en una persona que genera deporte, que realiza actividad física, para lograr este equilibrio de pérdida de agua y de pérdida de sales minerales o los electrolitos. Cuando hablamos de los electrolitos, ¿cuáles son? Sodio, potasio. No sé. Sodio, potasio. Hay uno más que importante. Calcio, magnesio, calcio. Sodio, potasio y calcio. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la aldosterona, ¿de qué está encargada? Aumenta algo. Presión sanguínea. La presión. Muy bien. Ya que tenemos el recordado sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿tendrían la capacidad de explicar el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. ¿Sí? A ver, Ya, explíquelo. pero me expliqué otra. No, sí, en los riñones se generan una. O sea, cuando. Ay, que no la veo. La voy a mirar de acá. Los riñones, cuando producen. Desde el principio, por favor. Es que supone que Déjalo. se activa cuando disminuye la volemia. Exacto. El volumen en la sangre y se activa el sistema. ¿Sí? Y hay una que se... O sea, cuando estamos sometidos a deshidratación, ya pérdida de sodio, ¿cierto? Sí. Cuando hay una disminución de la presión arterial, Ah. hay un aumento de la renina por parte de los riñones. ¿Ya? Luego se genera, al haber el aumento de la renina, se genera en el hígado, libera angiotensinógeno, Ajá. que va a aumentar la angiotensina 1 ¿Qué se la y hace? esta a su vez va a activar el ECA, que va a aumentar la angiotensina 2. Después la angiotensina 2 va a estimular la corteza suprarrenal para que haya una vasoconstricción, ¿Ya? ¿Sí? ¿sí? ¿De qué? De las la arterias. arteria. Arterias. Esa palabra es clave. Hay una vasoconstricción de la arteria, la presión arterial va a aumentar y al mismo tiempo de esto la corteza suprarrenal va a liberar la aldosterona, que va a actuar en los riñones aumentando aumentando la retención de agua y sodio, Y sodio. y va a secretar potasio y agua, o sea va a retener. ¿A través de qué va a secretar? ¿Cómo? ¿A través de qué se secreta? Del orina. De la orina, sí. Sí. ¿Qué me interesa a mí que sepan del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Lo que está en rosado, que es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance sodio y potasio. Ya jamás en una prueba les voy a explicar, les voy a pedir que me expliquen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya eso es para fisiología. Pero me interesa que sepan cuál es la función principal. ¿Ya? Regular la presión. Factores que influyen sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona: la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio, la composición corporal. Si se fijan, han salido en todos. La regulación hormonal, la intensidad, la duración y la... si se fijan acá sale algo importante, que es la posición del cuerpo. La posición del cuerpo. Porque, por ejemplo, se ha estudiado que aquellos ejercicios que se realizan de posición horizontal, como por ejemplo la natación, etc., reducen la actividad de la renina plasmática. En cambio, los que se realizan en situación, o sea, en posición vertical, perdón, como el running, aumentan la secreción de la renina plasmática. Entonces, un ejercicio en posición horizontal, Horizontal, como el nado, claro, no generaría cambios en la presión, tantos no. O sea, habría una reducción, pero igual podría generar cambios. pero no podría generar un aumento. No podría generar un aumento. Ah. Es lo que se dice hasta ahora. ¿Ya? Y también la altitud, que la altitud reduce las concentraciones basales de aldosterona. O sea, en teoría, una persona que nada no se puede deshidratar. No, No tiene esa ventaja, digamos. tiene esa ventaja. Genera menos deshidratación. Ahora, tenemos la hormona antidiurética, la ADH. Que principalmente acá, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que esta hormona lo que hace es aumentar la permeabilidad del agua, ¿no? ¿Ya?
Esta hormona por lo general se ve aumentada cuando tenemos disminución del volumen plasmático y también tenemos deshidratación. Si se fijan, la deshidratación es un factor que puede influir en bastantes alteraciones hormonales también. Por eso también es importante siempre mantener la hidratación como al margen. Que dentro de la importancia de la planificación alimentaria en deportista, la misión del nutricionista también es mantener o dar indicaciones para mantener controlada una hidratación. Por lo general, una persona debería consumir sus basales de líquido, ¿cierto? Cuando realizan actividad física deberían consumir un adicional de agua durante la sesión de entrenamiento, que por lo general nadie lo considera como tan importante, porque dicen yo tomo agua durante todo el día, pero cuando entrenas, ¿tomas agua? No, Pero no eso tomo. va a ir determinado según mi gasto energético total. Y también la intensidad de la duración. Ah, entonces ahí cómo lo aumento, porque si mi gasto energético total son 2100 calorías, mi necesidad de agua van a ser 2 litros, ¿cierto? Y como yo, un deportista debiera tener mayor gasto. Que debería tener Sí. mayor gasto, sí, siempre. Entonces no es necesario al gasto energético total aumentarle el agua, porque ya está incluido en el gasto, po. Sí, puede ser, o si no, de repente las recomendaciones de hidratación se las pasan solamente como en la tasa metabólica basal, po. Entonces, yo sin realizar actividad física necesito 2000 calorías, por ejemplo, toma 2 litros de agua, pero no estoy considerando la actividad, entonces va a depender mucho si lo considero o no lo considero. Y si cómo lo fracciono, porque yo digo, ya, mi atleta necesita 3 litros de agua durante el día. Durante el día normal, tómate 2 litros y durante tu sesión de entrenamiento 1 litro. Va a depender mucho del criterio que yo tenga para Sí, fraccionar no, los niveles de Pero le hidratación. voy a agregar igual el 10% según la tasa metabólica. Sí, Ah, ya entendí. check. Hagamos una prueba. Estamos listos. Ahora, dos amigas, la insulina y el glucagón. Ay, me carga. La insulina, la localización, el páncreas, ¿cierto? Sí. Las famosas células beta. Y el glucagón, Claro, el páncreas. el páncreas también, Las las células. famosas células alfa. La función de la insulina es reducir la glucosa sanguínea, ¿cierto? Y permite la entrada de esta al tejido, entre comillas, de la célula. Y la función del glucagón es aumentar los niveles de glucosa por medio de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿cierto? Durante el ejercicio. Acá el rol importante. Vamos a ver primero el glucagón. El glucagón aumenta la disponibilidad de glucosa para ser utilizada por las células, ¿cierto? Manteniendo como los niveles de glicemia más o menos estables y así satisfacer las demandas energéticas. La insulina, por otro lado, que es el sustrato principalmente que nos permite el ingreso de la energía, tiende a bajar mientras sea mayor la duración de la intensidad de la actividad física, ¿ya? Por lo general no aumenta. Por lo general siempre hay pic de insulina, siempre cuando realizamos actividad física, pero después logra estabilizarse y lograr mantener una disponibilidad como estable dentro de la realización de actividad física. Eso de que cuando tú realizas actividad física estés completamente siempre generando pics de insulina, no es tan cierto, porque no... Sí van a haber pics de insulina, pero son normales. No es que porque yo vaya a realizar, por ejemplo, actividad física, el pic de insulina sea algo negativo, o es que porque esté generando una hiperglicemia. Lo mismo cuando consumimos carbohidratos. Cuando nosotros consumimos cualquier tipo de alimento siempre van a haber aumento en los niveles de insulina y de glicemia también, porque estoy ingiriendo alimentos. Pero no quiere decir que probablemente sea algo negativo. Diferente es cuando estos son constantes y se mantienen durante el tiempo, o hay pic de insulina, por ejemplo, sin realizar actividad física y sin ingestar alimentos. Por algo lo mismo como dentro de los diagnósticos uno de los exámenes en ayuno. Porque si no tengo energía, no he consumido nada, no puedo tener pico de glicemia, ni mantener los niveles altos. Como lógica, un poquitito nutricional, pero de repente lo ocupan para generar como miedos. La prolactina. ¿Qué es la prolactina? Es una hormona que genera la estimulación de la secreción de leche. Sí. De hecho, durante la realización de actividad física se ha visto un aumento de la prolactina. Por eso, de repente es recomendable cuando ustedes se encuentran en situaciones donde tengan mamás, por ejemplo, que les cueste dar lactancia materna, la realización de actividad física es útil para tratar de regularizar la lactancia materna.
De partida alivia un poco la presión, el estrés que va generando y también estimula la secreción de esta hormona, que es la principal, la que permite la producción de la leche materna. Por lo general, siempre ustedes se van a encontrar con personas que pueden tener problemas en lactancia y si ustedes la averiguan son personas sedentarias. Es como regla muy común. Son personas sedentarias y la gran mayoría pueden ser casos particulares, pero estamos hablando como del gran común, son personas sedentarias y tienen malnutrición por exceso. Ah, sí. Y toman poca agua. Toman poca agua y tienen un montón de factores de riesgo. Y hay otras personas que pueden tener una lactancia materna muy prolija y deciden como no amamantar. Pero 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 profe, dentro- ¿no se supone que en el ejercicio aumenta la dopamina? aumenta. Y entonces, ¿cómo generaría un aumento de la prolactina si la prolactina se genera cuando baja la dopamina? Ya, aquí viene por ejemplo porque ¿qué es lo que hace? La actividad física también regula las hormonas. Entonces, cuando yo tengo un aumento de algo es porque no tengo regulado esa secreción. En cambio, cuando yo la regulo para el bien del organismo, dice, ok, yo realizo actividad física y necesito generar mayor prolactina porque tengo cierto que estimular esto, lo voy a hacer. Y voy a priorizar las regulaciones dentro de la normalidad. Lo que hace por lo